Damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Esta también su casa, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. El día de hoy estamos culminando el último tema de nuestra serie basada en el libro del profeta Daniel, el capítulo 6. Nuestra serie que se tituló Daniel, un hombre de Dios. El tema de hoy particularmente es Daniel, un hombre de fe. Daniel, un hombre de fe. Y el capítulo 6 inicia con una referencia al posicionamiento que ahora está haciendo en el mundo el imperio medo-persa tras haber derrocado al imperio babilónico, ¿verdad? Y entonces vemos que entre estos dos imperios que hay una sucesión, digamos, en el control mundial, como se ve ahora en este libro de Daniel. Hay algo que es particularmente continuo, que en esta, digamos, transición de poder hay una estructura de gobierno diseñada en ambos reinos que ha permitido que de una u otra manera un hombre como Daniel siga en posiciones de privilegio, de autoridad diferenciadas. Y es por eso que en este capítulo 6 vamos a ver hoy 3 aspectos de su vida que realmente van a nosotros servirnos también de modelo de vida y de inspiración. Y quiero compartir contigo el primer aspecto de ellos, es su autoridad laboral. Había considerado poner autoridad gubernamental, pero no todos hemos trabajado o trabajamos en el gobierno o en el Estado, pero sí tenemos un trabajo. Aún como ama de casa, todos hacemos algo, ¿verdad? Y entonces, autoridad laboral, porque tiene que ver con labores cotidianas. Verso 1 en adelante dice lo siguiente en la Escritura, capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora bien, notamos que esta reforma administrativa, financiera, diríamos incluso gubernamental en este imperio medo-persa, implicó también con la extensión de territorios una división de justamente de estos espacios conquistados en satrapías. Y estas satrapías, que eran, digamos, jurisdicciones diversas, fueron asignados a su gestión, a su manutención, a un hombre que se denominó sátrapa. Habían entonces 120 sátrapas que gobernaban todo el imperio, diríamos, por encargo del rey, de los cuales encima de esos 120 sátrapas habían, ¿qué? 3 gobernadores, dice la Escritura. Siendo uno de ellos, ¿quién? Daniel. ¿Ok? Siendo uno de ellos, Daniel. Ahora, si traemos este tema a los tiempos de hoy, diríamos que no fue una posición buscada por Daniel. Es más, en este caso vemos que, diríamos, no hubo un concurso público, no se trató de meritocracia, sino más bien, diríamos también en el contexto actual, es un cargo de confianza, ¿no es cierto? Es alguien que fue designado directamente por el rey, la máxima autoridad, y entonces se le designa a él. Ahora es interesante que la Escritura cita algo más. Hay un propósito con esta designación, no solo para los sátrapas, sino particularmente para los gobernadores. ¿Qué dice la Escritura? Que ellos debían guardarle las espaldas, porque dice, para que el rey no sufriese pérdida alguna, no tuviera algún detrimento. Entonces tenían que cuidar, resguardar los intereses del rey. Esa era la función de estos sátrapas y gobernadores. Ahora, la designación dada a Daniel en este contexto, uno diría que es novedosa, pero ciertamente, si hemos seguido todos los libros de los capítulos de Daniel, vemos que no es novedosa. Ya había acontecido por medio del rey Nabucodonosor y también a través de Belsasar. Los capítulos 2 y capítulo 5 del libro de Daniel nos refieren a ello, dice la Escritura, hablando primero de Nabucodonosor. Frente a Daniel, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y cuando se refiere de Belsasar, dice,
mandó Belsasar vestir a Daniel de túnicas, etc., y proclamar que Daniel, que él era el tercer señor del reino. Es decir, vemos que tiene una posición en las altas esferas de poder este hombre, Daniel. Ahora, la pregunta que cabe hacernos aquí entonces nosotros es, ¿cuál es la causalidad? No casualidad, sino causalidad. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué hay detrás de aquel que está haciendo estas designaciones? Y demos cuenta que eran 3 reyes distintos y 2 imperios distintos, para que estas diversas autoridades considerasen designar a este hombre al frente de su reino, considerando que ellos eran paganos, que eran enemigos del pueblo de Israel. Y es más, Daniel era su esclavo. ¿Por qué considerar ponerlo en preeminencia? La Escritura cita algo allí y dice de Daniel lo siguiente: había en él un espíritu superior. Y esa es la clara marca diferenciada entre Daniel y el resto de sátrapas y gobernantes en Medo-Persa y también respecto de los babilonios. Es decir, se encuentra en él algo que no se encontraba en lo demás. Es algo que tal vez no se podía notar por fuera, pero era evidente en su forma de vida. Es más, llega a exteriorizarlo en su momento, cuando es requerido Daniel a que diga, bueno, danos la interpretación de estos sueños, de esta escritura. Denos cuenta qué dijo Daniel y que evidenciaban esto que se dice aquí. Dijo Daniel, hablando a Nabucodonosor, pero hay un Dios en los cielos, el cual, él, el Dios de los cielos, revela los misterios, y él ha hecho saber, el Dios de los cielos, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Cuando se dirige a Belsasar, le dice, el Altísimo Dios, no yo, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, Belsasar, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. En sus respuestas vamos a hallar la perspectiva de vida que tiene ahora Daniel de cara a Dios y de cara al mundo. Su interpretación sobre la vida y sobre lo que debe ser la gestión pública, él lo tenía claro. Era, diríamos para él, producto, su quehacer cotidiano, producto de la autoría y poder de Dios mismo, obrando en él y por medio de él. Es decir, él consideraba que era Dios la verdadera fuente. Era Dios quien brindaba el conocimiento y la sabiduría para que pudiera ejercer la función y los encargos que se le daban. Él delimitó su propia capacidad para que se den cuenta que no se trata de mí, rey, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Tú me ves a mí, pero no soy yo. Es Dios realmente. Él irrogó no en su persona, sino en Dios mismo, diríamos entre comillas, un éxito de su gestión, donde su persona era solamente un instrumento. Porque recordemos, es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios la autoridad, no él. En el ámbito laboral muchas veces tenemos aspiraciones de poder ascender, tener mejoras económicas, ¿verdad? Un mejor trabajo, un mejor desempeño también, una mejor remuneración. Y para ello obviamente hay que capacitarnos. Pero cuando nosotros aspiramos a eso, que es válido, ¿en qué te fijas? ¿Cuáles son los medios que consideras esto es necesario para que yo pueda seguir subiendo, haciendo una carrera? ¿En tu capacitación? Que debemos tenerlo, obviamente. ¿En tu desempeño laboral? Que debe ser bueno, necesario. Pero ¿es en ello lo que nos fijamos? ¿En ello es el basamento? Considera, ¿a quién estás tratando de exaltar y que sea reconocido por medio de tu trabajo? ¿A quién? ¿A ti? ¿A quién quieres que reconozcan?
Un segundo aspecto en la vida de Daniel es su autoridad testimonial. Su autoridad testimonial. Verso 4 en adelante dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora recordemos, estos sátrapas y gobernadores pues no eran de la realeza per se, hijos del príncipe y en carrera para asumir el trono, sino eran hombres a los cuales se les había delegado una función. ¿Qué cosa? Cuidar de la espalda del rey, ¿no es cierto? Ese era su trabajo, y administrar la gestión pública en las diversas satrapías. Pero bien, estos hombres tenían una autoridad delegada y debían enfocarse en una tarea: administrar la gestión pública del reino. Sin embargo, vemos aquí que desvían justamente su corazón. Desvían el foco de la razón de ser, de su presencia allí, de valerse de la autoridad que se les ha brindado. Y entonces comienzan a indagar lo que Suná dice, información sensible de la vida de Daniel, ¿verdad? Para que sirviera como pretexto todo esto que ellos que van a obtener, como pretexto causal para desacreditar al propio Daniel delante del rey y así poner en evidencia aquello que Daniel probablemente está ocultando, que es un santo pero no lo es realmente. Entonces hay que ponerlo en evidencia, que se ponga en relieve sus faltas y aún su corrupción. Vienen ya épocas de elecciones el próximo año, ¿verdad? A mí me echó un hermano y decía, pero usted pastor habla de política. No habla de política, son hechos de la vida. Y siempre cuando hay situaciones políticas, elecciones, siempre se investiga al contrincante, ¿no? Dice, esto hecho fulano de tal, malo para desacreditarlo. Y esto están haciendo aquí ahora esos hombres. Quieren desacreditar de alguna manera a Daniel delante del rey, buscándole. Entonces yo me pregunto, ¿qué motivación ha llevado a estos hombres a tener esta actitud, ¿no? Para perseguir a Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, la Biblia no lo dice textualmente, pero lo que es obvio es que Daniel no era uno del grupo, no era uno de ellos, no formaba parte de su grupo. El hombre por naturaleza es egoísta y es deseoso de poder. Se llama codicia cuando uno anhela lo que tiene otro y él no. Y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlo, sea lícito o no. ¿Y qué mayor argumento que pueden tener estos hombres cuando dicen, pero ¿cómo es posible que delante de nosotros, como una autoridad, esté un extranjero y encima un esclavo? Hay tal vez un ensañamiento contra Daniel, hay celos, hay envidias. Ellos quieren el poder que ostenta Daniel, pero no lo tienen. Ahora estamos hablando de la gestión pública. En toda entidad pública y algunas privadas hay lo que se llama una oficina de auditoría. En las entidades estatales está la OSI, Oficina de Control Interno, que básicamente luego de lo que uno ha realizado en las diversas dependencias, ellos van a validar si las decisiones o actos de ejecución pues están sujetos a las políticas, lineamientos, ordenamientos legales de la propia entidad, ¿verdad? Y de hallarse alguna resolución, ejecución de gasto, incumplimiento de meta o decisiones que pudieran enmarcarse como un hallazgo sujeto de control, entonces dicen, aquí hay una responsabilidad funcional. Pero no es que recae en abstracto sobre una oficina, una dependencia, una dirección, sino lo que se busca finalmente es que alguien es responsable y hay que identificarlo con nombre y apellido, debe ser una persona natural. Y entonces se infiere que hay alguien culpable. Hace algunos años, yo llegué al trabajo, yo laboraba en una dependencia pública, llegué al trabajo y recibí una notificación judicial. Y me estaban abriendo un juicio penal por un delito. Yo cuando lo leo, me senté porque dije, ¿qué es esto? Y lo leí 2 veces. Para quienes no saben, soy también abogado.
Y entonces me quedé sorprendido. Sí conocía los hechos, pero no tenía nada que ver conmigo. Y allí recordé lo que una vez alguien dijo, cuando estábamos en la universidad. Muchas veces, lamentablemente, dicen, bueno, aquí no está claro quién es, metamos a todos, ¿verdad? Y después en el juicio se verá quién es culpable y quién es inocente. Y eso pasó singularmente aquí. Yo recuerdo que justo en ese momento era el primer ciclo que se había aperturado aquí en la iglesia como seminario de extensión. Y yo ese fin de semana, eran sábados que se daban las clases, 3 años, yo vine y dije, no hay manera alguna que yo continúe estudiando el seminario porque creo que no hay nadie que deba siquiera mínimamente deshonrar de alguna manera a la iglesia del Señor, ser de mal testimonio, siendo seminarista, así que voy a renunciar. Y yo llegué ese sábado en la mañana a clases, tuve la primera clase, venía un break, y entonces me dirigí al pastor, que en ese momento era el pastor Cabero, el director del seminario, el director de la escuela dominical, de Academia Bíblica acá, y justo llegó también el pastor Roberto, que era el pastor titular en ese entonces. Y dije, aprovecho con los dos. Entonces lo llevé al costado y les dije, esto ha pasado, así que por estas motivaciones renuncio a seguir en el seminario para no perjudicar en manera alguna a la iglesia del Señor, ni el seminario, ni nada. Y ellos me miran, han escuchado lo que les había dicho, ya explicando de los hechos, y me dijeron, de ninguna manera, Juan, no vamos a aceptar tu renuncia. Y vamos a comenzar a orar por ti de manera particular desde este momento como cuerpo pastoral. Esa Navidad, recuerdo, cuando uno tiene un proceso judicial penal, no es como otros juicios. Hay 2 maneras en que se inicia. Entre otras variables, uno puede tener el juicio en libertad o preso. Y eso es lo que uno ve. Y después lee de qué te acusan, ¿no? Y llegó Navidad. Nosotros, como costumbre por familia, nos rotábamos entre los cuñados tener la cena de Navidad. Y yo pedí esa Navidad que romper el rol y decir, sea por favor en nuestra casa. Tenía mi hija mayor, era pequeñita, tenía 2, 3 años. Yo dije, no sé realmente, más allá de lo que yo sé que he hecho y que no he hecho, que en este caso no había hecho nada, es lo que, vamos, que invitan a todos. Uno no sabe realmente cómo va a salir la solución en un proceso judicial de esta naturaleza. Y dije, no sé si la próxima Navidad estaré acá. Entonces, por favor, quiero que estén, porque eso es así de agudo. Y fue un tiempo difícil. Luego continuó, ¿ya? No como otra vez el que le he dejado a la mitad, esta vez sí voy a decir la final. Tras la revisión de la gestión pública de Daniel, no solo resultó libre de toda responsabilidad él, sino que añade la Escritura lo siguiente, cito, ningún vicio ni falta fue hallada en él. Ningún vicio ni falta fue hallada en él. Es un hombre que podemos decir moralmente sin culpa. En línea con lo que postreramente escribiría el apóstol Pedro, diríamos es, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esa fue la manera en que se desenvolvió definitivamente Daniel, a quien conocemos como un hombre de Dios definitivamente. Él tenía una correcta perspectiva de cómo debía convivir, de cómo debía desempeñarse, cómo adoptar decisiones en un medio muchas veces adverso. Él debía separarse de aquello que lo encaminase al mal. Y desde, diríamos hoy, un escrutinio personal a la luz de las Escrituras y pautas pastorales, diríamos, es un hombre irreprensible. Él aprendió, Daniel, a vivir, como citaría hoy el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, a no os conforméis a este siglo, a no adaptarse, a moldarse a los patrones de este mundo, sino a vivir diferenciadamente como creyente.
En Daniel no vemos una dicotomía entre lo que él creía y cómo vivía, y eso se plasmó en sus decisiones. Por eso debemos considerar ello, hermanos, siempre. Nosotros también hoy, lo de Daniel es historia, hoy nos compete a nosotros tomar las decisiones respectivas. Porque no bastará lo que creemos, porque a veces podemos tener conceptos equivocados porque hay un desconocimiento total o parcial de lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el fiel de lo correcto? Lo que dice la palabra. Y entonces, allí podemos justamente fijar lo que es realmente lo válido. Volviendo al ámbito laboral y testimonial. Pregunto, ¿qué es lo que ven tus compañeros de trabajo cuando te ven a ti en el trabajo? Si alguien se pusiera a indagar aún los ámbitos más privados de tu vida, ¿qué destaparía que esté en oculto hoy? ¿Qué destaparía? Porque eso es lo que estaban haciendo con Daniel. Si yo invitara a tu jefe aquí, a la iglesia, en un culto, y dijera, mira, está la hermana, ¿te acuerdas que estás contigo? Sí. Dinos por favor a todos, ¿qué dices de ella? ¿Cómo está su trabajo? ¿Qué dice de su persona? Como persona, ¿cómo la ves? Descríbenos a todos. ¿Qué diría si tu jefe, lo traigo acá y dice eso? ¿Qué diría de ti tu jefe? Hay un tercer aspecto que vemos aquí en la vida de Daniel. Verso 5 en adelante, dice la Escritura, es una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual. Entonces dijeron aquellos hombres, los sátrapas y gobernadores, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, se pasa de la gestión pública a su fe. Y entonces van donde el rey y le dicen, Rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto regal y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey aceptó. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿qué? Orando y rogando en presencia de su Dios. Ahora, hay algo particular que cabe acotar aquí. No estaban todos los gobernadores y sátrapas. No estaba Daniel. A Daniel no lo habían convocado para presentarle ese proyecto de ley, diríamos ahora, ¿no? Ese edicto real, porque era contra él. Y era interesante que quien tenía mayor autoridad por sobre todos los que estaban allí delante del rey no había sido convocado. ¿Por qué? Porque querían socavar su posición justamente. Porque querían dejarlo de lado. Hay un consenso, sí, pero hay un consenso impropio. Cuidémonos de ello. Pasamos entonces de una persecución en búsqueda de causales por deberes de función, ahora a una persecución por causales de convicción, de creencias, de fe. Antes de continuar, quiero que veas el siguiente video, por favor. हालेलुया 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 कदूस 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 अब्बल फाद ज़मीन आसमान के फाल का मालिक तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे मौका के लिए जितने हमारी ज़मीन में बख्श दिया तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा ने इस सुबह के लिए खुदावंदा कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि नई सुबह देख सके खुदावंदा खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए खुदावंदा
I hear this weed, though far off here. En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen, somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad. Generalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. Y no tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre. Trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar. Pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo, para cantarle alabanzas, para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. Seguir la fe y comportarse correctamente no siempre es bien visto por el mundo. Aquí había una sanción que estaba pendiente de ejecutar si es que algún hombre adoraba a algún dios o a alguien distinto al rey. Y dice la Escritura que Daniel lo hizo. Dice también la Escritura que el rey se congojó porque estimaba mucho a Daniel y no pudo hacer nada para dejar sin efecto su edicto real. Y entonces Daniel fue arrojado al foso de los leones, lo cual implicaba una muerte inminente. Una muerte inminente. Te das cuenta, ya no está en juego la gestión laboral de Daniel. Ahora está en juego su fe, sus convicciones. Y es entonces donde un momento en nuestras vidas tenemos que decidir si sostenemos lo que creemos ante quien sea, a pesar de tener que pagar un costo como estos hermanos allí en Pakistán y sufrir las consecuencias de decir soy cristiano o no. Donde ya no bastarán solamente discursos, palabras, tal vez un video o mensaje que subes a las plataformas, sino lo que realmente será valedero serán nuestras decisiones de cara al mundo, que muestren que lo que decimos realmente vamos a sostenerlo frente a las consecuencias, aunque pudieran perjudicarnos. El verso 13 en adelante de este libro de Daniel dice lo siguiente. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, es esclavo, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición y no le quedó al rey otra cosa que entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Daniel es un hombre de fe y otra de las acepciones de fe es confianza. No tiene que ver solamente con creencia, con doctrina, sino también con confianza y confianza en su Dios. Y por eso también que Daniel es un hombre
de fe. El verso 20 en adelante termina diciendo lo siguiente. Es el día siguiente y el rey no pudo dormir y se acerca al foso en esa ilusión de que tal vez Daniel no ha muerto. Y entonces dice, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y ante esa clara expectación, y allí del foso se oye una voz de respuesta. Y Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y entonces Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Este juicio duró 2 años. Y no son como los juicios que vemos ahora, ¿no?, en nuestra administración de justicia, pero es muy parecido a lo que se ve en las películas, ¿no? Antiguamente, en ese entonces, se llevaban algunos casos más complejos en 2 etapas. Una primera que culminaba con un pronunciamiento del fiscal de primera instancia y del juez de primera instancia, opinando si es que había alguna responsabilidad del procesado. Y luego se esperaba que en segunda instancia el fiscal diría, hay motivos y hay que acusarlo, y entonces el tribunal, que en ese entonces correccional, decía, vamos a empezar un juicio. Y entonces empezaba lo que todo el mundo ve en las películas, el juicio, que termina con una sentencia, absuelto o condenado. En mi caso fue de que cuando el fiscal en primera instancia dice, no hay responsabilidad penal alguna, que es acá. Y el juez también dice, no hay responsabilidad alguna. Se sube el expediente y el fiscal superior dice, no hay mérito, lo que decía el juzgado, no hay mérito para pasar el juicio oral, que es acá, que se archive. Y cuando llega al tribunal dice, efectivamente, no hay mérito. Ni siquiera había empezado el juicio y yo estaba fuera del proceso. Gracias al Señor. Pero fueron 2 años difíciles. 2 años en que yo comencé desde esa primera tarde. Yo ya no almorzaba, llegaba del trabajo 5 o 6 de la tarde y lo primero que hacía era abrir mi Biblia y decir, Señor, dame un hálito de esperanza. ¿Por qué? Porque pareciera que alguien se ve sin parte ni suerte, ¿verdad?, involucrado en un tema que no tiene nada que ver, pero se ha vuelto involucrado, sin responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Pareciera que ya no funciona pues la presunción de inocencia, sino que la presunción de inocencia ha sido relegada y ahora que lo que funciona es la presunción de culpabilidad y tienes que demostrar tu inocencia. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué tenemos que atravesar nosotros los cristianos eso? Y es que los creyentes no estamos exentos de esto, de las dificultades, de los problemas, de tener que atravesar en alguna ocasión, si Dios quiere, un foso de leones o de otra naturaleza. Necesitamos aprender nosotros como creyentes, como también lo vivió Daniel en su momento, que nuestra fe no está llamada a ser abstracta, sino nuestra fe está llamada a ser real. Y esa fe implica también confianza. Porque a pesar de la adversidad que se pueda tener delante, como creyentes, no estamos exentos de tener que enfrentar en un momento una fosa de leones también en nuestras vidas, cual fuere su naturaleza. Por eso debemos aprender vivamente a confiar en nuestro Dios en todas circunstancias, porque Él sigue protegiéndonos, y tomar como propio aquello que escribió alguna vez el salmista cuando dijo en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Te acuerdas? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque sea removida la tierra. Indistintamente lo que pudiera acontecer delante nuestro en algún momento de nuestra vida, nuestro llamado es reconocer
que no está en nosotros la fortaleza, sino que nuestra fortaleza viene del Señor. Que nosotros no somos quien para ponernos un paraguas y escudarnos, sino que es el Señor quien nos cuida, quien nos ampara. Y hemos cantado hace un instante, mi socorro ha sido tú, ¿te acuerdas? Mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. ¿Por qué? Porque tu diestra me ha sostenido. Y eso, hermanos, como creyente, tenemos que aprender a vivir una vida de fe como como Daniel, un hombre de Dios, como Daniel, un hombre de fe. Tú y yo, amado hermano, hermana, estamos también llamados a vivir así, que una fe vívida, clara, que pueda ser testimonial, que independientemente de los acontecimientos o el foso que tengamos que atravesar, decir, mi fe no desmaya, mi fe está amparada y escudada por el Dios de la historia, por el Dios de Israel. Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos un instante allí, donde estás. Y reconocer en Él, en nuestro Dios, que Él es nuestro refugio. Él es, como dicen en el original, nuestro escondrijo. En Él hallamos descanso, amparo. Él es nuestro escudo ante la aflicción más crítica que podamos atravesar. Y yo no sé en qué condición has llegado tú en esta mañana. Tal vez estás atravesando un foso, no de leones, pero de otra naturaleza. Tal vez tú te sientes avasallado por alguna particular circunstancia donde dices, ya no puedo más, no sé qué más de hacer, ha escapado todo de tu control y depende de otro. Algo que tú ves que dices, esto puede ser perjudicial para mí. Entonces tienes que comenzar a reconocer que Dios está llamado a tener el control de tu vida. Que Dios justamente es que tiene que ser reconocido en tu corazón. Si es así, haz una oración allí en tu sitio, en privado. No voy a pedir que levantes la mano, ni que pongas de pie, ni que vengas adelante, pero di, Señor, esta es mi condición hoy, te necesito. Ya sé la historia de Daniel, ya sé la historia de Juan, pero yo tengo también mi propia historia. Y necesito que seas tú también mi amparo y mi fortaleza. Enséñame a aprender a confiar realmente en las circunstancias reales de la vida. Aprender a confiar en ti. Haz tu oración allí en silencio, un instante.